hacer no tanto una retrospectiva, sino este, recordar de dónde viene el problema. Y esto subyace desde el momento que el expresidente Obama declara a Venezuela como un país extraordinario e inusual de peligrosidad contra el gobierno de los Estados Unidos, contra los Estados Unidos. Luego el presidente Donald Trump, en el 2017, ratifica el decreto y va más allá, profundiza el bloqueo económico y financiero. A pesar, y hay que recordar también, que esto no fue específicamente a partir del 2015. Venezuela viene soportando un bloqueo económico y financiero desde el mismo momento que de alguna otra forma en 1999 el pueblo venezolano decidió optar por otro sistema político diferente al tradicional, con una posición que hasta los momentos es el ideario de los pueblos, que es su participación dentro de las políticas públicas de un Estado. En ese contexto, por supuesto, ahí quedó relegado aquel concepto de la democracia representativa, queda relegado aquellos partidos tradicionales, los cuales mantenían una hegemonía por más de 40 años y marcaban, entre comillas, la democracia de Venezuela, y que por ello llegamos en 1998 con un porcentaje de pobreza de casi el 80%. Esa democracia, la democracia ideal que ellos llamaban en ese momento, pues nos llevó a esos niveles de pobreza, y de pobreza crítica sobre el 35-40% de la población. Hoy, a pesar de ese bloqueo económico y financiero, Venezuela ha podido salir adelante y hoy podemos decir que tenemos el 32% de la población en situación de pobreza. Los niveles pudieran ser todavía mucho más bajos, pero el mismo tema de las sanciones, del bloqueo, no ha permitido desarrollar eficientemente la economía del país. Hay que recordar que Venezuela tradicionalmente es un país monoproductor y que el 100% de las divisas que obtiene el país está representada por el 95% que representa la principal industria que es el del petróleo, que es PDVSA, y el otro 5% está conformado por un 4% de la industria básica, que no es más que la industria del hierro, la industria del oro, del aluminio y algunos otros producciones no tradicionales que sustentan el ingreso de divisas. El 1% es el que soporta los grupos privados. Pero cuando volteamos, vamos a decir, la torta, cuando de alguna otra forma lo vemos a otro punto de vista, este 1% hace el uso casi del 40 o el 60% de las divisas que necesitan para, entre comillas, la producción. En ese contexto, cuando hablamos de este bloqueo económico y financiero, no nos permiten hacer uso de esas divisas a través de las grandes corporaciones financieras que domina el gobierno de los Estados Unidos a través de sus instituciones. Y es el caso que actualmente hay más de 3.500 millones de dólares represados que no nos permiten ni siquiera cancelar las deudas y menos adquirir productos de primera necesidad para los alimentos y, por supuesto, para el sector salud. En este contexto, el presidente Maduro, y luego de una idea que tuvo el presidente Hugo Rafael Chávez Frías en el 2004, en el tema de una petromoneda, en el tema de crear un mecanismo en el cual pudiera de alguna otra manera dinamizar la economía de nuestro país, el presidente Maduro soportó esta idea y por supuesto la concretó recientemente con un grupo interdisciplinario, y estamos hablando primero de un nuevo cono monetario y segundo del petro, que es donde está anclado este cono monetario para el soporte y por supuesto nivelar y rescatar el salario del trabajador, el cual había sido afectado por una hiperinflación inducida desde adentro y de afuera. Cuando digo desde adentro es porque lamentablemente hay un grupo de empresarios privados que desatienden las disposiciones del gobierno y
colocan el precio de los productos a su mejor entera disposición, cosa contrariando hasta las disposiciones del gobierno. Y desde afuera, bueno, cuando vemos lo que ocurrió y lo que de alguna manera sigue ocurriendo con Colombia, extraer el físico del cono monetario anterior, que era el bolívar fuerte, para prácticamente desbancar al Estado venezolano en el tema financiero. Tanto es que hoy en día en la población de Cúcuta hay inmensa cantidad de billetes del cono monetario anterior regados por la calle, distribuidos a los niños para que jueguen, porque ya no pueden hacer más nada con ellos en función de la instalación del nuevo cono monetario, el cual usted acaba de nombrar, y es por el cual el gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro y todas las instituciones financieras y económicas del país están adoptando, y a partir de este mes de septiembre será de manera efectiva para poder rescatar, como dije ya inicialmente, el valor real del salario del trabajador y con ello equilibrar la economía. Todavía sigue persistiendo el acaparamiento, todavía sigue existiendo el desabastecimiento, porque hay un grupo de empresarios que lamentablemente no cumplen con lo dispuesto por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y menos por la disposición del Estado, por lo cual lamentablemente el Estado tiene que hacer uso de las herramientas que disponen nuestras normas y leyes para meter en cintura a este grupo de venezolanos y venezolanos que violan las disposiciones emanadas hasta por Gaceta, porque los nuevos precios de los productos básicos, de 25 productos básicos, tienen que respetarse. En ese contexto, pues, ha sido de una vital importancia. Tenemos que decir que el petro es una manera virtual. Este petro está fortalecido y está respaldado por las riquezas del Estado venezolano, representados por el petróleo, por el oro, por el diamante, por tierras raras. Y cuando hablamos de tierras raras, el uranio, el cobalto, el litio y todas aquellas minerales que todas las riquezas naturales. Todas las riquezas naturales. Y entonces, en ese contexto, vemos que es la única moneda virtual en el mundo que tiene un respaldo, porque el resto de las monedas de ese, vamos a decir, esa creación que hay en el mundo hace un tiempo para acá, su respaldo es en función de una percepción de confianza. Nosotros no. Es un respaldo real que está allí. Por eso es que la dinámica está originando ahora en estos momentos un ataque contra Venezuela con la finalidad de intervenir militarmente a nuestro país con el tema de una intervención humanitaria, entre comillas, porque han exacerbado los conceptos migratorios y han hecho ver que en Venezuela se están yendo los venezolanos, etcétera, etcétera. Yo siempre mantengo, el venezolano o la venezolana que sale del país, primero, no es obligado. Segundo, no es por un desplazamiento como sí lo han tenido algunos otros países, por una guerra civil, por un desplazamiento de los oligarcas que de alguna otra forma desplazan al campesino para apoderarse de las tierras, que es lo que ha ocurrido por la oligarquía colombiana hacia el campesinado, y que han tenido un desplazamiento interno y hacia Venezuela. Podemos decir que en Venezuela en estos momentos tenemos una población de hermanos colombianos de alrededor de 5.300.000 colombianos. Colombianos en Venezuela. En Venezuela representan casi el 20% de la población general. Una alta migración. Y no, y sin contar los peruanos que están alrededor de unos 400.000 y los ecuatorianos que están alrededor de 500.000. ¿Y esa migración se mantiene en Venezuela? Se mantiene y el Estado invierte, porque es una inversión. Hay que recordar que en el socialismo o en lo social, cuando tú inviertes en actividades sociales, en educación, en salud, en infraestructura de vivienda, eso es una inversión. En el capital es un gasto público, un gasto... Y ante la crisis venezolana, en términos económicos, esa migración, una parte de esa migración no ha optado por regresar a su país. Ese es el tema, que en estos días decía el señor presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, que con el tema de que hay 600.000 venezolanos que se fueron para Colombia, entonces
el presidente le decía al gobierno colombiano, bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Nosotros tenemos un dicho de te lo cambio al pelo, ¿no? Pelo por pelo, ¿no? Entonces él decía, bueno, vamos a hacer una cosa, presidente de Colombia, presidente Duque allá en Colombia, usted me devuelve los 600.000 y yo le devuelvo los 5 millones y pico que tiene los 5 allá. millones, los 6 millones de colombianos que tengo acá. Claro, no lo va a hacer, lo dice de manera jocosa, es para de alguna otra manera hacer ver cómo de alguna otra forma no es de un porcentaje, es la realidad de lo que existe y por qué se ha observado el tema migratorio contra Venezuela para buscar una intervención, en donde puedo decir que hoy la vicepresidenta de la República acaba de manifestar que ha denunciado ante ACNUR las acciones de Washington con el resto de los países para hacer ver y exacerbar el tema migratorio contra Venezuela, en donde primero que Venezuela es el segundo país en el cual recibe migrantes y y el que tiene menor cantidad de inmigrantes a otros países. Perdón, el que tiene menor cantidad de inmigrantes es el segundo país y por lo tanto el que recibe más inmigrantes de otros países. Embajador, yo le tengo una preguntita a Oscar Valdés y me da gusto que su nombre sea Ali, porque he sido admirador toda la vida de ese cantante venezolano Ali Primera, con esa voz y esa poesía en sus canciones. Embajador, a mí me preocupa, sobre todo porque yo para el año 88 comencé a visitar Venezuela, vi el cacerolazo, vi la puesta de libertad de Chávez, viviendo en Venezuela en ese momento, y en esa época siempre viví, residiendo en Venezuela, el acaparamiento, y usted acaba de hablar de acaparamiento, lo que me dice a mí que en la historia democrática de Venezuela ha existido el acaparamiento de los comerciantes. ¿Cuáles son las medidas que el gobierno del presidente Nicolás Maduro está llevando a cabo para frenar? Porque el acaparamiento es lo que produce el alza de los precios y que los productos no puedan ser accesibles a las personas de escasos recursos. Otra pregunta que tengo es el desplazamiento. Los medios de comunicación sabemos que podemos poner 10 personas y hacerlo multiplicar a través de una computadora, pero hemos visto como gobierno de Perú, Ecuador, la cantidad de personas que están transitando, eso es lo que nos estamos viendo por los medios de comunicación, a qué se debe este estado de desesperación. Y la última pregunta de mi parte es la fuga de capitales. Sabemos que ese poder económico ha sangrado la economía venezolana. Y digo que la ha sangrado porque cuando tú sacas la riqueza, o sea, todo lo que están en los depósitos bancarios, para hacer inversión en otros países o para sacar el dinero, ¿cuáles son las medidas que ustedes están llevando a cabo en esos 3 puntos que yo le he planteado? Bueno, fíjate, antes de ir a tocar los temas que muy bien usted me ha sugerido plantear acá, para terminar el tema migratorio, fíjate que unos datos que me acaban de pasar en estos momentos. En Venezuela hay 5.600.000 colombianos, 400.000 ecuatorianos y 500.000 peruanos. En Argentina hay 2,5 millones de migrantes entre paraguayos, bolivianos y chilenos. No, nadie dice nada, ¿no? En República Dominicana, bueno, ya sabemos, hay 750.000 migrantes, entre ellos en su mayoría son haitianos. Y entonces dicen que la segunda población más grande en el orden de los migrantes en República Dominicana son los venezolanos. Entonces resulta ser que los venezolanos representan el 0,24%, no llegan al 1% de la población general de República Dominicana, porque estamos hablando sobre 30.000 venezolanos. Por supuesto, de alguna otra forma vienen a dinamizar la economía doméstica y de alguna otra forma invierte, porque hay grandes capitales, de lo que usted me está hablando a lo mejor referidamente esa fuga de capitales muchas veces, ¿no? Unos muy bien ganados, otros con ciertas cualidades que yo creo que no aguantan una investigación, pero bueno, aquí están. Costa Rica tiene 600.000 migrantes, nicaragüenses, colombianos
y salvadoreños. Y Panamá tiene 200.000 migrantes colombianos, chinos y estadounidenses. Entonces vemos, cuando exacerban el tema migratorio de lo que está ocurriendo con Venezuela, es sencillamente para tratar de buscar, y esto lo está haciendo Washington con sus aliados, con el cartel de Lima, perdón, con el grupo de Lima, y con otros afines amigos, con la finalidad de poder llevar en estos momentos para el 5, fíjate, para el 5 de septiembre, tenemos una sesión en la OEA, en la cual quieren llevar el tema con la finalidad de poder sacar alguna resolución, etcétera, etcétera. Venezuela, bueno, está haciendo lo propio para no solamente presentar la realidad del país, sino poder de alguna otra forma dejar desnuda la imposición de estos elementos, los cuales están buscando es una intervención de Venezuela. Luego también viene la denuncia de la ONU y una serie de aspectos desde el punto de vista multilateral que hay que cubrir para hacer llegar la verdad de lo que ocurre en Venezuela. Nosotros estamos escondiendo que exista migración. Ya he leído unos elementos en donde vemos que la migración es prácticamente algo cotidiano, entre comillas. Y cuando usted, una de las preguntas me decía que por qué ese flujo y ese manejo a través de las calles, las vías de población. Bueno, estamos hablando del concepto mediático, que es muy importante y es lo que afecta a la opinión pública. Es cuando hay un concepto que a algunos les gusta y a otros no les gusta. No, a mí por lo menos no le tengo mucha paciencia, que es el concepto de la posverdad, que es una mentira repetida 1000, 10.000 veces y se convierte en una verdad. En ese contexto, sí es cierto, tenemos venezolanos y venezolanas que están saliendo del país, pero salen por convicción propia. Dime tú, un venezolano y una venezolana que se venga para acá, para la República Dominicana, tiene que gastar dinero en un ticket, en un billete para poder salir del país. Y aparte de eso, tiene que traer dinero en su bolsillo para poder llegar por lo menos a un hotel, a casa de un familiar, que para poder tener cotidianidad, porque aquí el sistema migratorio, como debe de ser en todo país, es, ¿cómo te diría? Claro, el que llega tiene que presentar la visa de turista, todos los elementos necesarios para que pueda tener una estadía tranquila como turista, porque el tema es que vienen como turistas, no vienen como refugiados, no vienen como desplazados, no, vienen como turistas, ellos saben a qué vienen, vienen a buscar a otras perspectivas y se les acepta porque todo ciudadano en el mundo tiene se le acoge. Claro, y aquí, y más en el tema de Venezuela y República Dominicana, donde somos países hermanos históricamente. Históricamente que tenemos una iglesia construida por el quinto abuelo del libertador Simón Bolívar aquí en Higüey, que tiene 505 años, imagínate tú. Entonces, señor embajador, tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos, seguimos con estos importantes temas. Adelante, Félix. Cada vez más cerca. Cool Sculpting, único procedimiento no quirúrgico autorizado por la FDA, que aplica de manera segura un enfriamiento controlado con presión para tratar con delicadeza, pero eficacia, la grasa localizada debajo de la piel. Las células grasas tratadas se congelan y mueren. El organismo las expulsa de manera natural, logrando definir la silueta. Solo en Cure Spa y Medicina Estética. Florence Terry 3 en Naco. 809-547-2259. Siéntete verdaderamente asegurado. El seguro de ley para tu motor, automóvil, jipeta, camioneta, camión, cabezote, autobús, te lo ponemos facilito con las coberturas más amplias y al mejor precio. Adquiéralo en cualquiera de los más de 1.900 puntos de venta de Leisa, un producto de Angloamericana de Seguros, concepto de excelencia total. La sensación de una primera vez siempre vive en ti y la puedes revivir al disfrutar la primera cena con los tuyos en tu casa propia, al tomar el primer café en el nuevo destino que has soñado visitar por tanto tiempo o al realizar el primer viaje en carretera en tu carro nuevo. Solicita tu préstamo popular con tasas fijas desde 9.95% y vive otras primeras veces. Banco Popular, a tu lado siempre.
Descarga gratis nuestra aplicación Z Digital desde App Store y Google Play. Recibe las notificaciones de la actualidad noticiosa y comparte por nuestro WhatsApp 809-732-0101 informaciones, fotos, videos o audios. Z101, siempre pensando en ti. Estamos de regreso en este gobierno de la noche. Son las 10:32 minutos de la noche de este viernes 31 de agosto del año 2018, último día del mes de agosto. Ya estamos entrando en los llamados BRE, que ya es la curvita de la Paraguay para que al final llegue diciembre. Señores, estamos en esta importante entrevista con el señor embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela, el señor Alí de Jesús Uzcategui Duque, quien está conversando con nosotros fundamentalmente sobre las medidas económicas tomadas en los últimos días por el gobierno venezolano que encabeza Nicolás Maduro. Señor embajador, estaba pendiente de contestar algunas de las preguntas que hizo el compañero Óscar Valdés. Sí, Óscar me hablaba también del tema del acaparamiento, y es algo que efectivamente en estos momentos el gobierno nacional está tomando las medidas necesarias con los órganos de seguridad del Estado, con los organismos de control y evaluación de las instituciones de comercio, de industria, de alimentación, para evitar el acaparamiento. Siempre lo hay, porque imagínense en ese mundo en el cual muchas veces los que abastecen se ponen de acuerdo para ocultar los alimentos. Fíjate que es hasta, vamos a decirlo, hasta ilógico que cuando había la hiperinflación conseguías alimentos en todos lados. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que un trabajador ganaba como sueldo mínimo 5 millones, te estoy hablando de 5 millones de bolívares. Ponle que llegó a 6 millones de bolívares. Cuando ese trabajador cobraba mensualmente hasta el 20 de agosto, cuando cobraba 6 millones de bolívares y iba al abasto, entonces con eso nada más podía comprar, bueno, no podía comprar nada. Cuando hablamos de abasto, porque se le fue una palabra venezolana, está hablando de colmado, bodega. Está bien, gracias por la traducción. No, es como cuando decimos ahora o ahorita, ¿no? Ahorita. Con ese ingreso, ese trabajador podía comprar un pollo. Después de las medidas, ese mismo, el trabajador que gana 1.800 bolívares podría comprar 8 aproximadamente. Sí, porque resulta ser que el presidente Maduro, de una manera muy eficiente y eficaz, o eficaz y eficiente, el empresario estaba prácticamente explotando al trabajador. Primero, que subía los alimentos, el producto, como le daba la gana, al precio que le daba la gana. Te estoy hablando de que un potecito de mayonesa de 400 gramos costaba 15 millones de bolívares. ¿De qué obrero o qué trabajador, qué profesional? Yo tengo familiares profesionales que su sueldo básico eran 5 millones de bolívares, que iba a comprar un potecito, porque en verdad que ha sido fuerte el sistema del ataque de la economía desde adentro y desde afuera. Entonces resulta ser, como decía en estos momentos nuestro apreciado Marco Santana, ¿qué ocurre? Que el presidente Maduro inteligentemente, a partir de este momento se establece el cono monetario, el sueldo del trabajador, que era 5 millones, pasó a ser 180 millones de bolívares. Entonces vinieron los empresarios y pegaron el grito al cielo, que cómo iban a pagar ellos los 180 millones de bolívares de sueldo de cada uno de sus empleados. El presidente ya tenía también la respuesta y le dijo, bueno, para que ustedes inviertan en producción y dentro de 3 meses no me vengan a decir que fue que tuvieron que aumentar el producto porque tuvieron demasiados gastos febriles, gastos administrativos, gastos de gastos, pues yo le voy a cubrir, el Estado le va a cubrir por 3 meses, por 90 días, el costo, la diferencia del costo del salario mínimo de los trabajadores, que son 180 millones de bolívares. Imagínense la magnitud
de la inversión del Estado que tiene que pagar la nómina estatal y la nómina de los privados. Esa Entonces, nómina, señor embajador, esa nómina todavía muchas empresas no la han suministrado al gobierno. sí, nada más hay registrado, tengo entendido hasta ayer habían registrado casi 3,5 millones, 4 millones de personas registradas por empresas privadas. Otras empresas preferirían cerrar porque no quieren a lo mejor que se den cuenta lo que había o no tendrían con qué pagar. Lo que pasa es que un mal negocio, le diría yo a ellos, porque primero hay disposiciones en las cuales empresa cerrada, empresa abierta por los obreros. Y eso, y ya, pues, eso es lo que permite un proceso o un sistema social o socialista, porque estás poniendo en tela de juicio, estás poniendo en peligro el bienestar de una familia cuando deja sin empleo y sin trabajo a un obrero o a un profesional. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya ha ocurrido en otras oportunidades con algunas empresas automotriz en Maracay, en Valencia, sino hace como 1 año, 2 años, que la cerraron y quienes la abrieron Los fueron obreros, los trabajadores. los obreros, ¿Y y bajo la, qué y la esquema? pusieron a ¿Y funcionar. bajo qué esquema lo hicieron? Con la esquema de una gerencia, los mismos obreros, bajo el esquema de una misma gerencia, con los mismos resultados, con una inversión, con la misma inversión y con los productos que se encontraban en almacén, más la inversión que le daba el Estado para que continuara, y luego ellos mismos, No, el apoyo del Estado. claro, pues, siempre con el apoyo del Estado, Bueno, porque no puede, ese es el sistema. ese es el sistema. Y después ellos se desprendían del Estado y continuaban con el proceso de las industrias. Siempre aparece, no, que las industrias quedaron quebradas, que los obreros subestiman al obrero, porque creen que el obrero es para nada más trabajar y cargar una bolsa o producir algún producto y hasta ahí llega. No, tenemos obreros que hacen un nivel de gerencia excelente. Sí, antes de irnos con la gente, profesor Luzón, República Dominicana y Venezuela tienen una historia hermosa de vínculos de hermandad. Preciosa tiene. Hubo una época en donde nosotros los dominicanos nos fuimos para Venezuela, Y todavía debido a la bonanza y todo eso. Y uno ve en el mundo, en los noticiarios y todo eso, cómo tantos venezolanos están saliendo de Venezuela. La situación actual es como la pintan los noticiarios que muestran la situación actual de Venezuela. ¿Qué está pasando realmente? Y si es así, nosotros mismos ahora estamos recibiendo, se ha incrementado según las estadísticas de migración, el flujo migratorio de venezolanos hacia República Dominicana. Fíjate que yo acabo de leer hace un momento. Los datos, yo lo escuché. Ajá, y si haces un análisis de esos números que son aportados por ASNUR, no son del Estado, son aportados por el ASNUR, de sus estadísticas. Y comparativamente, Venezuela, en el proceso migratorio, es el segundo país que tiene más alto nivel de migrantes hacia Venezuela. El segundo país que tiene más alto ingreso comparativamente con su población. Nosotros estamos hablando que somos 30 millones de habitantes. De los 30 millones nosotros tenemos nada más del pueblo colombiano el 20%. 20%. No Es elevada esa migración. demasiado, porque sí. el Estado tiene que hacer una inversión de casi anual de 3,000 millones de dólares. 3,000 millones de dólares. Pero 3,000. mire, pero para que usted vea lo que es la percepción, porque la percepción que se ha tenido ahora con... La percepción se construye. es que había más venezolanos en Colombia que los colombianos en Venezuela. Tito Olivo nos quiere decir algo. Pero hay un problema, y son 2 tipos de guerra que lleva Venezuela en estos momentos. 2 guerras muy suaves, muy disfrazadas, y es una guerra económica y una guerra de información. Están los Fox News y las posverdades, como se dicen, y se han trabajado las informaciones para desdibujarla y aparentar que Venezuela está en una grave crisis y que necesita una sustitución del gobierno. Entonces, en ese tenor, cuando se prepara el referéndum o cuando se prepara cualquier elección,
que de hecho han ganado, el gobierno venezolano ha ganado todas las elecciones. Los norteamericanos inmediatamente tratan de desvirtuar esa elección y tratan de desacreditarla. Lo hicieron con Chávez y lo hacen con Maduro. Con Chávez se fueron al golpe de Estado del 2002 y cuando el pueblo sale a la calle a protestar, los medios de comunicaciones no decían nada de que el pueblo estaba en la calle por la restitución del gobierno del presidente Chávez. No se decía, eso no se decía. Lo que ponían era muñequitos y había informaciones, y las informaciones internacionales llegan primero. Entonces hay que ver todo esto. Ahora, Venezuela tiene algo que le interesa a Estados Unidos y hay que ver que detrás de esto está Estados Unidos, porque Estados Unidos ha estado atrás de América Latina desde aquel fatídico momento que dijo América para los americanos, claro, para americanos del norte, no para los americanos latinoamericanos. Y desde ese momento, en el año 1823, comienza a plantear medidas en contra de Latinoamérica. En el año 1846 ya le lleva más de la mitad de los territorios a México. Después hunden el Maine en el año 1898 en Cuba. Para invadir que se dice que fue provocado ese hundimiento. Que es lo que te digo, lo hunden. O sea, lo hunden para provocar una situación. Para invadir a Cuba. Para invadir a Cuba. A Cuba y a Puerto Rico. Así es. En ese momento. Así es. ¿Y por qué invadir a Cuba y Puerto Rico? Para producir azúcar. ¿Y por qué para producir azúcar? Porque el azúcar en el mercado internacional estaba altamente, costaba demasiado. Y después invaden a Nicaragua, El Salvador, Haití en el 15 y República Dominicana en el 16. Ahora, ¿qué tienen en común Filipinas, que también se van fuera del continente, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana? Azúcar. ¿A cómo estaba la libra de azúcar en el año 1916? A $1. ¿Y qué se pone como sistema para apropiarse de la tierra? El sistema Torrent de la tierra, que aquel que no trabajara la tierra científicamente perdía el derecho a la tierra. Y cuando los dominicanos se sublevaban en la parte este del país, eran gavilleros y lo perseguían y lo mataban. Que era una manera, eran los dueños de la tierra que salían a protestar por su tierra. Pero era una manera de desacreditar a los combatientes de la época. Entonces, era un estigma lo de gavillero. Claro, pero eso mismo están haciendo ahora. Ellos lo vienen haciendo desde hace muchos años. Desacreditan. ¿Qué pasó con Irak para la invasión de Irak? Irak tenía armas de destrucción masiva, invadieron a Irak, aparecieron las armas de destrucción aparecieron las armas. ¿Qué pasó con Gaddafi? Pero después, entonces, pero si mal no recuerdo, el mismo gobierno norteamericano reconoció luego que no había ninguna arma de destrucción masiva. Que era ayer, antes de Gaddafi, Libia, y que soy. Es bueno que la gente analice realmente lo que hay. ¿Y qué pasó con Vietnam para invadir a Vietnam? Hundieron una... Y hay un pequeño detalle que, aunque está un poco fuera de contexto, yo lo quiero introducir en el tema del 16-17, cuando Gilbert pues se presentó hablando de los gavilleros y eliminó un oficial norteamericano de los invasores en San Pedro de Macorís y las consecuencias posteriores a eso. Bien, señores, tenemos que volver a una pausa comercial y regresamos en breve con la gente, así que prepárense ustedes, amigos radioyentes, para que nos llamen y opinen sobre esta importante entrevista que tenemos esta noche en el Gobierno de la Noche. Vámonos, Félix. Cada vez más cerca. Productor del campo, recuerda que monitoreando el agua, identificando las fuentes y usando únicamente agua limpia y segura para el riego, garantiza que la tierra y tus cultivos no sean contaminados. Programa Exporta Calidad, CEDAF y Ministerio de Agricultura. Con inocuidad exporta calidad. En nuestro país, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte. Paremos ya. Seamos precavidos. El uso del cinturón de seguridad y el casco protector en motociclistas reduce el riesgo de lesiones. Internacional, la programación en tiempo real y podcast, ver videos, además de acceder a una gran cantidad de reportajes, crónicas y artículos de opinión.
Entra a z101digital.com. Z101, siempre pensando en ti. Productor del campo, recuerda que monitoreando el agua, identificando las fuentes y usando únicamente agua limpia y segura para el riego, garantiza que la tierra y tus cultivos no sean contaminados. Programa Exporta Calidad, SEDAF y Ministerio de Agricultura. Con inocuidad exporta calidad. Les digo por qué Pillow Top Postopédico de la Reina es el verdadero Pillow Top. Pillow Top Postopédico de la Reina tiene doble Pillow Top. Pillow Top de un lado, Pillow Top del otro lado. Pillow Top Postopédico de la Reina tiene doble sprines. Sprines en el colchón y sprines en la base. Dura el doble. Al comprar un colchón, asegúrate de verificar su doble Pillow Top, su doble sprines en el colchón y en la base y que sea Pillow Top Postopédico de la Reina. No te confundas. Pillow Top Postopédico de la Reina, ese es el verdadero Pillow Top. Cool Sculpting. Único procedimiento no quirúrgico autorizado por la FDA, que aplica de manera segura un enfriamiento controlado con presión para tratar con delicadeza, pero eficacia, la grasa localizada debajo de la piel. Las células grasas tratadas se congelan y mueren. El organismo las expulsa de manera natural, logrando definir la silueta. Solo en Cure Spa y Medicina Estética. Florence Terry 3 en Naco. 809-547-2259. Descarga gratis nuestra aplicación Z Digital desde App Store y Google Play. Recibe las notificaciones de la actualidad noticiosa y comparte por nuestro WhatsApp 809-732-0101 informaciones, fotos, videos o audios. Z101, siempre pensando en ti. Esta es Z101 Cadena Internacional. WVJP 1110 kHz, Caguas, Puerto Rico. Siempre pensando en ti, cada vez más cerca. Ya son las 10:51 minutos. 10:51 minutos de la noche en este gobierno de la noche. Y es el momento del público, de la gente que escucha el programa del gobierno de la noche de la Z101. Y como siempre pueden llamarnos al 809-732-0101, desde el interior sin cargos al 809-200-0101 y las llamadas internacionales también sin pagar un solo centavo al 855-221-0101. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, buenas. Dígame, ¿de dónde nos yo soy un habla? oyente del gobierno de la noche. ¿Su aunque nombre? Nunca llamo, pero hoy me veo en la necesidad de llamar para sugerir que durante la semana inviten a un venezolano para que lo cuestionen y hable la verdad de la situación de Venezuela. Porque lo que está pasando hoy ahí se está diciendo es propio precisamente de un viernes donde se está más en farándula que en otra cosa. Y como es tan triste lo que está pasando en Venezuela, pues un día deben dedicarle un momento a la realidad y con un enfoque real. Pero aquí nadie está en farándula, Cuestión de que no se esté desdibujando Aquí nadie las está en cosas de allá. farándula, Yo amigo. mismo, por ejemplo, a este señor, pues llegué a comprar los LP, en CD, también en cassette, y la verdad es que muchos dominicanos nos inspiramos con los temas de los guaraguaos, pero hoy en día ellos están desdibujando la realidad de allá, o sea que es totalmente otra cosa. Buenas noches. Bueno, esa es la opinión de él. Buenas Buenas noches. Sí, adelante, María. Hola. Buenas noches. Saludo al señor embajador. Señor embajador, yo viví en Miami en la época que el general Hugo Chávez asumió la presidencia en su país. Y me preocupaba mucho ver ese éxodo de venezolanos, pero masivo, a invertir, a mudarse a Miami. Yo presumo que también hubo éxodo y yo dije, bueno, fugarán todos los capitales. O sea, desde esa época seguro fueron afrontando problemas, ¿verdad?
Buenas noches. Buenas. Sí, díganos. Manzanillo de Sabana Perdida. Adelante. Para preguntarle a qué equivale los 6 millones de jornal para ¿cómo es? Repita la pregunta. ¿Perdón? Repita la pregunta, por favor. ¿A qué equivale ese salario de 6 millones de pesos bolivianos? Y si él está de acuerdo con que República Dominicana firmara con la OEA la nulidad de las elecciones venezolanas. Al final de las llamadas, el señor embajador va a contestar esa pregunta y todas las que le puedan formular. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Para hablar un poco de del último tema que está hablando, de las invasiones y esas cosas. Sí. Que esa gente es una política que usan los Estados Unidos para adueñarse de las propiedades ajenas de los países y del oro y de todos los recursos naturales que puede tener un país. Acuérdense que él se inventó que en Irak había armas de destrucción más masiva. Pero señores, invadiendo ese país, agarraron al presidente, lo mataron a él y mataron a sus hijos. Ahora bien, yo he visto el video muchas veces de la destrucción de la Torre Gemela y para mí ellos destruyeron ellos mismos esa torre, porque esa gente son capaces de cualquier cosa para invadir un país. Incluso esa fue la razón que ellos utilizaron, la última invasión que hicieron contra los talibanes, que fueron ellos que le destruyeron. Bueno, buenas noches. Buenas noches, es Carmen desde PNFD. Adelante. Yo no creo que ningún país del mundo pueda defender lo que está pasando en cada país. Venezuela está pasando demasiada hambre. No es justo de que el gobierno le haya sacado a todos los millonarios, o haya empujado a los millonarios, que eso es lo que hay que decir, empujado. Entonces, cuando usted no le da una política y se abre ante los millonarios y los pobres para que haya comunas y de esa manera pueda la gente sobrevivir, porque no es justo de que vayan a pasar hambre. Eso no lo tolero yo. Y espero que Dios le dé con el mismo latigazo a aquellos que hacen sufrir al mundo. No se puede pasar hambre. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí. Sí, la pregunta mía es a ustedes, los comunicadores. Ustedes, yo quiero saber cuántos venezolanos han quemado la bandera de nosotros aquí en República Dominicana, porque yo creo que se respetan más que los haitianos. Entonces, eso es la situación que se está dando aquí. Saber los que nos irrespetan y los que no nos irrespetan, porque yo creo que ningún venezolano se ha atrevido a quemar una bandera de la de aquí de nosotros y a ofendernos a nosotros. No, él lo que está diciendo es que la migración venezolana es respetuosa, porque hay haitianos que, según él, han estado quemando banderas dominicanas. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Yo quisiera preguntarle al señor embajador que cómo él se siente cuando ve tantos venezolanos en el mundo entero pasando tanta penuria y tanto trabajo, incluyendo gente pobre y humilde. Muchas gracias. Bien, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién nos habla? Julio Bohemia, del Comendador Provincial de Piña, bajo el verbo y la filosofía. Adelante. Pues bien, nosotros le estamos llamando para informarle que nosotros nos encontramos bendecidos por Dios por la lluvia de hoy, y que en otro orden nosotros nos sentimos mal representados porque los legisladores, los dos diputados y el senador Adriano Sánchez Roa, todavía por acá tenemos que acudir a pedirle un radio maratón para poder comprarle una medicina a un pobre de pobreza extrema. Buenas noches, Dios le bendiga. Julio Bohemia, bajo el verbo y la filosofía. Bien, buenas noches. Buenas noches, equipo. Sí, ¿quién nos habla? Le habla Samuel Valdés de Higüey. Adelante, Higüey. Héctor Luzón. Ajá. Para mí, el único problema, o sea, quien causa el problema en Venezuela es el gobierno de Estados Unidos. Es el único responsable y culpable de todo lo que está sucediendo en Venezuela. Señor embajador, el pueblo dominicano siempre está con Venezuela y somos hermanos. Y es una realidad lo que usted dice. Es Estados Unidos que está detrás de todo eso. Por otro lado, yo quiero hacer un llamado, señor Luzón, a todos los choferes de transporte personal
que en estos momentos se están trasladando de Bávaro a Higüey. Que lo hagan con mucha prudencia, que está lloviendo ahora mismo a cántaro aquí en Higüey. Ok, muy Pase bien. buenas noches. Muy bien, buenas noches. Buenas noches, señor Luzón y ese equipo. Adelante. Saludos para el señor embajador de Venezuela. Gracias. Le habla Medina de Pantoja. Una pregunta, señor embajador, con todo el respeto que se merece. Si no cree él que cuando de un país emigra en masa tantos nacionales, es porque las cosas no marchan bien. No creo yo que sea la cifra que el señor embajador está diciendo, que sean ciertos, con el mayor respeto que se puede merecer. Gracias. Ok. Buenas. Sí, buenas noches. Buenas noches. Johnny Vargas le habla. Sí, díganos. Mire, yo quiero preguntarle al señor embajador de Venezuela ¿a qué atribuye él el fracaso que tuvo el diálogo que se trató de establecer y de buscar solución a la crisis venezolana aquí en la República Dominicana? Y que qué salida él cree que puede tener la crisis venezolana, o qué él cree que se puede hacer para buscarle salida a la crisis venezolana, si se puede llegar a acuerdo la oposición y el gobierno, que si hay espacio para una salida constitucional y acuerdo entre la oposición y el gobierno. Muy bien. Buenas noches. Buenas. Buenas noches, Houston, Texas. Adelante, Houston. El venezolano, yo siempre he dicho que es el emigrante más calificado que recibimos. Yo me dedico a entrenar personal para ventas directas y veo gente de todos los países del mundo. Hoy, por ejemplo, recibí 42 jóvenes venezolanos, doctores, abogados, arquitectos, ingenieros, dentistas, expertos en perforación de pozos petroleros, que lo que más ganan $80 al mes. Y no es una percepción lo que está pasando allá. Yo acabo de ir al estado de Vargas tratando de rescatar a una hijada que tengo allá. Yo, por los vínculos que tengo con Venezuela, amo y respeto ese país por todo lo que han hecho por nosotros, pero yo viajo mucho, he visto muy pocos países con la miseria que hay en Venezuela. Para yo conseguir una bolsita de harina pan, era una odisea, que es el paso principal de la comida venezolana. No es una percepción, embajador. Hay una situación muy difícil, muy difícil. Bien, buenas noches. Buenas. Sí, adelante, buenas. Una pregunta aquí. Primero que preguntar, ¿cómo está? No se está escuchando muy bien, ¿eh? ¿Cómo está, Rodrigo? Muchas gracias. No, tiene que volver a llamar, mi hermano, porque se está escuchando distorsionado. Buenas. Esto es de Yamasá. Embajador, Yamasá. con el mayor respeto que se merece, pero los datos que usted está dando no son continentes, porque todo... Se cayó. Se cayó. Buenas. Julio Bohemia, ¿me permiten una réplica? Claro. Sí, es para informarle a todo el país que el ministro de Defensa ha venido por acá, por la frontera, varias veces, pero todavía no se ha resuelto el problema, porque el problema se iba a resolver este martes, cuando el ministro estuvo por acá, y donde estaba el ministro, ahí un cabo del Tefrón impidió que el sacerdote Miguel Pérez pudiese llegar hasta donde estaba el ministro de Defensa, que el sacerdote era que tenía el mensaje que le va a dar de la problemática de la comisión que tienen los funcionarios por allí, de ese problema. Bien, buenas. Sí, buenas noches. Bueno, no se está escuchando bien. Última llamadita. Buenas. De la Romana. Adelante, Romana. ¿A qué se debe que Hugo Chávez dijo que todos los pueblos que están en otros países que regresen a su país y que deje de estar limpiando daño en otros países? No se entiende. Vuélvanos a llamar ahorita. Buenas. Bueno. Sí. Díganos. Yo quiero hacer una pregunta al embajador. A ver cómo se encuentra esperando a Manuelito Chávez, a su hermano y Manuelito su nieto,
Yo estoy hablando de San Francisco, yo conozco muy bien esta gente, porque yo sentía muy allá a los presidentes y conozco también a Bueno, eso tampoco se escucha bien. Sí, bueno, había que hacerlo. Buenas noches. Sí, sí, buenas. Luis Manuel Ortiz, de los Mameyes. Adelante, Mameyes. Sí, el adelante. Tribunal Constitucional ha dado una estocada a Danilo Medina. La Constitución está por encima de todo. Eso es lo que nos deja a nosotros. Ahora. Estamos con el embajador de Venezuela. Estamos con el embajador de Venezuela. Feli, nos vamos a la pausa ahora y regresamos. Cada vez más cerca. Siéntete verdaderamente asegurado. El seguro de ley para tu motor. Luis empezó a pagar la casa en la que verá crecer a todos sus hijos. Carmen está estrenando el vehículo que la llevará a recorrer todo el país. Y prácticamente a poco tiempo de la medianoche, son ahora las 11:28 minutos de la noche, de este gobierno de la noche de la Z101. Bueno, a nosotros nos gustaría, no sé si Marco tiene alguna intervención, pero sí nos gustaría que Tito Olivo, economista por demás, haga un breve resumen de cómo él como economista analiza la contextualización en la economía venezolana de estas nuevas medidas, este paquete económico que ha tomado el presidente Nicolás Maduro, tratando de alguna forma de enfrentar las sanciones económicas que le ha impuesto la administración de los Estados Unidos. Bueno, la República Bolivariana de Venezuela, como decíamos, viene sufriendo dos guerras. Una es la guerra económica y otra la guerra mediática. En lo que tiene que ver con la guerra económica, Venezuela estaba siendo desangrada por una serie de medidas económicas trazadas desde Estados Unidos, lo cual impedían el flujo de negocio y de dinero hacia y desde Venezuela. ¿Qué digo? Para tú comercializar, tú necesitas lo que se llama el SWIFT bancario. El SWIFT es la ruta que un banco tiene para recibir dinero. Por ejemplo, un banco dominicano va a recibir dólares aquí o euros, y a través del SWIFT es esa ruta, pero ese SWIFT pasa por el sistema norteamericano. Entonces ellos lo bloqueaban y le bloqueaban el dinero que pasaba por ahí lo estaban bloqueando. Lo bloqueaban. Venezuela compró a Eurocal 3.650 millones de dólares en medicamentos, y ese dinero fue bloqueado por los Estados Unidos y Venezuela lo pierde. ¿Y qué pasa? ¿Lo pierde Venezuela? Claro, no, ellos lo bloquearon. Pero criminales. Y eso lo pierden, y era compra de medicamentos, entre otras cosas. Entonces dicen, hay un desabastecimiento de medicamentos en Venezuela. Lo bloquean para luego decir que hay un desabastecimiento. Exactamente, porque eso es la guerra que se da. Entonces, hay otra guerra dentro de la economía que era la devaluación. Hay que ver, porque se manejan algunos términos que la gente no domina. El anclaje, cuando se habla del petro, ¿En qué consiste ese anclaje? El petro surge como un mecanismo para tratar de salirse del torrente del SWIFT bancario norteamericano. O sea, porque eso le permite, el petro es una moneda digital, o sea, igual que otras 3.000 y pico de monedas, lo único que esta moneda está basada en petróleo, como dijo el embajador, en oro, en diamante, en minerales de tierra, en todos los recursos naturales que produce Venezuela, los recursos que tiene Venezuela. Pero cuando tú hablas del anclaje, el anclaje no es más que la transferencia de valor, ya sea de una moneda, cuando una moneda se ancla a otra, o en minerales o en bienes patrimoniales, como lo hizo Alemania después de la crisis del 20. Entonces Venezuela tiene que utilizar esto, y tiene que usarlo porque venía una inflación de 1.000.000%, y cuando hay niveles inflacionarios de esa envergadura, es difícil que tú puedas programar la economía para nuevas inversiones, porque se te frena la inversión, pero además el poder adquisitivo de la gente
se va reduciendo. Entonces, con esto se le pone un stop al proceso inflacionario y permite a la economía venezolana y al Estado venezolano diseñar nuevas políticas económicas en función de dinamizar la economía. Tengo entendido que el presidente Maduro viaja el 15 de septiembre a China, y entre esa visita que va el presidente Maduro y el equipo económico a China, entiendo que además de firmar convenios económicos, va también a tratar de buscar nuevos inversores que vengan hacia Venezuela a invertir en áreas donde la economía venezolana necesita, tanto para el consumo interno como para la exportación de bienes y servicios. Como ya lo dijo el embajador, la economía venezolana depende de un 95% de las exportaciones de petróleo, y tiene que diversificar la economía. ¿Por qué? Porque cuando tú pones todos los huevos en una sola canasta, cuando sacan tú estás contento, pero cuando se ahueran, se te ahueraron todos, se dice en economía. Entonces, hay otras cosas que el gobierno venezolano, y esa medida no se ven a corto plazo, tan corto plazo, porque es como cuando tú estás en el desierto, tú estás muerto de sed, pero si yo te agarro un galón de agua y te lo doy de golpe, tú te mueres. O sea, tú tienes que irte poniendo algodoncito con el agua, y la recuperación se va viendo lentamente. Entonces, hay otras medidas que tienen que ver con Venezuela. Venezuela, una de las cosas era que estaba subsidiando el combustible, el combustible, o sea, gasoil, gasolina. Internamente, con 18 mil millones de dólares. ¿Qué va a pasar ahora entonces? Entonces, Venezuela ahora, dentro de las medidas económicas que ha trazado, va a poner el precio sobre el mercado internacional y le va a dar lo que se llama la tarjeta de la patria a las personas. El carnet de la patria, para que las personas puedan adquirir, llenar el tanque. Y tener el subsidio. Entonces pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que tú, vamos a suponer, tú vives en el Cúcuta de Colombia y cruzas a este lado de Venezuela, y tú llenas tu tanque de combustible y te pasas a Colombia y lo vendes allá en el Cúcuta, y tú lo vas o sea, eso sería un tráfico de combustible. Es un mecanismo de sangrar la economía. O sea, para evitar eso. Para evitar eso. Y otra cosa es que yo puedo, siendo venezolano, ya yo te hablé del colombiano, pero el venezolano le tumba a la camioneta, como le dicen ellos, y nosotros aquí jipeta, el asiento de atrás y toda esa cosa, y tú pones un tanque y tú lo llenas, y tú te vas al otro lado y lo vendes, y el gobierno colombiano... ¿Y el ticket va a evitar eso? Sí, se evita porque se te da una cantidad limitada que tú lo vas a adquirir. ¿La va a adquirir toda la semana o todos los días? ¿Toda la semana? No sé, eso es semanal. Sí, eso es un procedimiento, lo que está hablando Tito es un procedimiento de control para el suministro de combustible, el cual ya va a tener a partir del 4 de septiembre un costo internacional. Tanto así que va a ser más cara que la gasolina de Colombia. Entonces estamos hablando de que el que venga a comprar gasolina de Colombia a Venezuela no le va a resultar, si va a ser más cara, que traer de allá, yo creo que va a tener que, sí, yo creo que van a tener que protegerla de allá porque... Pero eso después de las medidas. Sí, después de Pero lo del petro. Sí, después del petro, lo de Bolívar soberano. Le da más valor. Claro, porque es que lo que se está subsidiando es el suministro de combustible a la población venezolana, la cual debió haber registrado un censo de transporte que finalizó hace como 5 días. Señor embajador, ¿le puedo decir algo? Dígame. Por una de las cosas que me gustaría a mí vivir en Venezuela es por el subsidio de la gasolina. Bueno, es que entonces la gente se pregunta, bueno, pero ¿y entonces cómo mira, aquí la tenemos que comprar, aquí la compramos muy cara. El salario mínimo es de 1.800 bolívares soberanos. Pero exactamente, tú le sumas educación, le sumas salud, le sumas el subsidio del combustible y no son 1.800. Y la canasta básica. Y la canasta básica, porque eso es otra cosa. Venezuela, para poder ayudar a la familia de menores recursos y a toda la población, porque ya va por el orden de los 12 millones de habitantes, se le suministra un CLAT cada 15 días y la idea es bajar a 10 días.
pero por supuesto eso es un esfuerzo que está haciendo el Estado venezolano en función, repito, de la guerra económica, del bloqueo, no la guerra, el bloqueo económico que tenemos, el cual no nos permite obtener los recursos. Fíjate que de Colombia venían medicinas y alimentos, y Colombia, un hermano país, bueno, el gobierno de Colombia paró el tránsito, y que por los alimentos que estaban vencidos. Que se lo compraron a los mismos colombianos. Ajá. Y a terceros, ¿no? Sí, porque hacen triángulos, ¿no? Sí. Y las medicinas vencidas. Entonces hay un tema con la frontera. Sí, muy difícil. Primero, una frontera caliente de toda la vida. Sí. Y segundo, fíjense que el tema de la gasolina, que se perdían 18 mil millones de dólares en el contrabando de combustible a Colombia. En ese sistema, 18 mil millones de dólares. 18 mil millones de dólares, compañeros, se perdían anuales de combustible. Pero eso es mucho dinero. Bueno, dinero. ¿Y cómo se iba? Bueno, sencillamente. Pero ya esto de alguna manera para ese sangrado. Debe pararlo automáticamente. Es una medida tendente a evitar. Vamos a ver luego. Fíjate que las medidas se llaman medidas para la recuperación, crecimiento y prosperidad económica. ¿Cuándo haría Venezuela? Claro, esto es muy rápido, pero ¿cuándo haría Venezuela? ¿Cuándo tiene previsto hacer algún tipo de evaluación de esas medidas? Dentro de 3 meses. ¿Dentro de 3 meses? 90 días. Embajador, yo quiero hacer una pregunta. A partir del 1 de septiembre, 90 días. Tito no concluyó, hay que darle otro chancecito para que él concluya. Tito, pero 30 segundos y luego el embajador. Ya va a terminar el programa. No, todavía queda unos cuantos minutos. Si no le pedimos una hora más. No, es porque hablábamos al inicio sobre el turismo en Venezuela, luego lo conectamos allí. Estoy buscando ahora mismo en una agencia norteamericana de venta de boletos aéreos, y yo estoy mirando que la mayoría de hoteles de Caracas y La Guaira están soldados, o sea, vendido todo. Hoteles de $100 y pico la noche. O sea, el turismo está fuerte en Venezuela. Sí, porque hay que a diferencia de lo que nos hace la propaganda televisiva, de que te vende, que hay un desorden. Eso es lo que el embajador ha dicho, la distorsión mediática. La acción mediática. Sí, la distorsión. Embajador Otito, en este caso, sería importante, por una inquietud que tengo, que nos toquen el tema de la decisión del presidente del gobierno venezolano sobre el ahorro en oro, sobre la venta de oro como ahorro, que nos recuerda una posición del profesor Juan Bosch en un momento determinado con respecto al oro aquí en la República Dominicana. Sí, efectivamente, eso estaba previsto para dentro de una semana, pero se adelantó a partir del lunes próximo. El pueblo venezolano va a tener la capacidad de ahorrar en oro. Va al banco, compra tantos gramos de oro, que va a tener un costo a su disposición, a su alcance. No es el tema capitalista, ¿no? Que tienes que comprarte un lingote de oro. No, unos gramos de oro, y él puede ahorrar. Y ese ahorro sustancial lo puede ir, de alguna forma, vamos a dar el concepto de remozar cada 4 meses. Lo mantiene, compra más oro, o sea, es un relacionamiento muy interesante para que el venezolano obtenga nuevamente la capacidad de ahorro, porque es una garantía en el tema de la devaluación o lo que claro, porque fíjate, yo siempre pongo de ejemplo, y me pasó a mí. Yo tenía una cantidad de dinero que podía comprar para el momento histórico una camioneta, como dicen aquí, una jipeta. En 15 días se me convirtieron en 10.000 bolívares. Así es sencillo. O sea, que no podía comprar una motocicleta. ¿Quién ahorra? Ni una moto. Pero ahora, con esta capacidad de ahorro, primero se rescata, y segundo, el venezolano va a poder contar y rescatar ese concepto del ahorro, que es muy importante para una sociedad. Yo estoy de acuerdo con Oscar Valdés. Yo estoy casi dispuesto a emigrar para Venezuela. ¡Llévatelo, Félix! Cada vez más cerca. Ultera. Tratamiento único. Perfecto para el verano. Tu aliado contra la flacidez en cara, cuello, escote y contorno de ojos. Un procedimiento no invasivo,
con resultados incomparables. CUR Medicina Estética. Florence Terry 3 en Naco. 809-547-2259. En nuestro país, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte. Paremos ya. Seamos precavidos. El uso del cinturón de seguridad y el casco protector en motociclistas reduce el riesgo de lesiones. Utiliza tu celular solo cuando estés estacionado y nunca manejes bajo los efectos de alcohol. Rescatemos la conciencia ciudadana respetando las normas de tránsito. Rescate 365. Estamos contigo. Cuando siembras la esperanza, de la tierra nace una nueva ilusión. Crece sin medir distancia, a lo ancho y a lo alto le da el sol. Y en sus ramas nacen flores, que son nuestros corazones. Y despiertan mariposas, que se posan en la flor. Y el jardín de la esperanza va creciendo con más ansia, ya que el árbol nos da un fruto de la fe de nuestro amor. Vamos a ser el árbol de la esperanza, que las mariposas salgan de tu interior. Y cuando crezca que llegue hasta el cielo y lo bendiga la mano de Dios. Vamos a unir nuestras ramas y flores, que nuestro abrazo esté lleno de amor. Y en cada pétalo brille tu nombre y la esperanza se fruto en tu corazón. La 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 la, 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 y en sus ramas nacen flores, que son nuestros corazones, y despiertan mariposas, que se posan en la flor. Y el jardín de la esperanza va creciendo con más ansia, ya que el árbol nos da un fruto de la fe de nuestro amor. Vamos a ser el árbol de la esperanza, que las mariposas salgan de tu interior. Y cuando crezca que llegue hasta el cielo y lo bendiga la mano de Dios. Vamos a unir nuestras ramas y flores, que nuestro abrazo esté lleno de amor. Y en cada pétalo brille tu nombre y la esperanza sea el fruto de tu corazón. Vamos a ser el árbol de la esperanza, que las mariposas salgan de tu interior. Y cuando crezca que llegue hasta el cielo y lo bendiga la mano de Dios. Vamos a unir nuestras ramas y flores, que lleno de amor. Y en cada pétalo brille tu nombre y la esperanza sea el fruto de tu corazón. La 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 la, 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 la 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 la. Z101 pone a tu disposición todas las herramientas que puedas necesitar para no perder el rastro de las noticias a través de la página informativa de mayor incidencia en nuestro país, Z101digital.com. Más que un periódico en línea, es una plataforma multimedios con toda la información de la actualidad nacional e internacional, la programación en tiempo real y podcast, ver videos, además de acceder a una gran cantidad de reportajes, crónicas y artículos de opinión. Entra a Z101digital.com. Z101, siempre pensando en ti.
Bueno, señores, aquí estamos en el tramo final de este gobierno de la noche de la Z101. 12 minutos completan las 12 de la noche. Y nada, estamos ya, vamos a permitir entonces que Tito Olivo termine ese análisis económico que inició respecto al impacto de estas medidas económicas en Venezuela. Bueno, decíamos que ya por el lado de los combustibles se resuelve eso. Tú llenabas el tanque de gasolina y le dabas de propina más al bombero de lo que tú te costaba llenar el tanque. Entonces, ese es un correctivo que va. El otro correctivo que es la estabilización económica, o sea, inflacionaria, lo que va a permitir reprogramar e invertir. Entonces, aquí viene ya todo el entramado de Venezuela con Rusia, con China, con Irán, países que están siendo atacados por Estados Unidos, ya sea con sanciones o con aranceles, lo cual le permite buscar nuevos inversores para dinamizar la economía interna y diversificar, pasar de lo que es el petróleo a otras áreas que se necesitan. Y ahí está también el tema el tema del ahorro en oro que hablaron. Eso además permite el fortalecimiento de la misma moneda venezolana. Porque el oro no se devalúa. No se devalúa. Entonces, pero además le transfiere valor a la moneda. Cuando tú llevas 20 gramos de oro o 40 y lo tienes en el banco, te está fortaleciendo porque tu reserva de oro está creciendo. Perfecto. Bueno, muy bien, Marco. Bueno, lo único que quiero, tenemos informaciones de que con todo esto asunto de la mediático, pues se usan una serie de artimañas en la frontera. Algunos campamentos que están influenciados por la ONU le dan dinero incluso a los venezolanos en dólares para estimular no tanto en dólares. Fíjate que a través de algunos organismos multilaterales y ONG le dan a los países por cada migrante que le llegue y que ellos le dan el término de refugiado, le dan $700. Entonces imagínate el negocio redondo que... De las ONG. Sí, el gasto de ONG. Entonces resulta ser que Venezuela está invirtiendo más de $3 millardos en apoyar a todos los migrantes que tenemos en Venezuela, y Colombia le está pidiendo ayuda a los Estados Unidos porque no tiene dinero para poder sostener a 300.000, 400.000 o 600.000 venezolanos, según ellos, porque en verdad que las cifras hay que revisarlas bien porque deben de haber colombianos que se están regresando también. Hay varios reportajes en ese sentido y eso es parte de lo que queríamos decir esta noche, de que hay una serie de modalidades para estimular y poder tener en los medios actitudes hostiles contra Venezuela. Bien, entonces, señor embajador, ya en esta parte final de este gobierno de la noche, nos gustaría que usted pues haga una exposición final, qué impacto va a tener en el mundo, cuáles son los resultados que finalmente va a tener Venezuela luego de que ya estas medidas tengan un tiempo prudente de implementación, y cómo esto, cuál sería la posición de Venezuela en el mundo. Y además nos gustaría, bueno, tendremos otra pregunta luego que usted nos diga eso. Bueno, sí, antes que nada, dentro de ese mismo contexto, vuelvo a repetir el tema de la disposición del gobierno nacional y, por supuesto, la puesta en práctica por parte del señor presidente Nicolás Maduro Moro de medidas para la recuperación, crecimiento y prosperidad económica, basada en el petro y en el bolívar soberano. El petro como unidad de anclaje, por lo que significa su respaldo en el petróleo, en el oro, en el diamante, en minerales que posee Venezuela, y sujeto en el bolívar soberano porque es la moneda de transacción financiera en el país, la moneda nacional. En ese contexto vemos que se está saliendo adelante contra la guerra económica y financiera, contra el bloqueo económico y financiero, y en ese contexto pues tenemos 90 días para el gobierno nacional hacer una evaluación y en ese contexto equilibrar esas medidas y continuar con ese proyecto de recuperación.
cuando me decían hace un momento o cuando preguntaban sobre el tema de la migración y la inmigración en masa hacia otros países, sí, efectivamente está ocurriendo, no en masa posiblemente, pero sí hay una inmigración importante producida por empresas, también por los medios que hacen propaganda, donde presentan paquetes de viajes para ir a determinados países y con ofrecimiento al llegar de trabajo. Cuando resulta ser que llegan a esos países se encuentran con otra historia y tienen muchos de ellos que retornarse. Algunos lo hacen de manifiesta y entera posición, otros no dicen nada para no sencillamente dar a entender que se han devuelto de donde se encontraban. Pero tenemos un proceso en el cual Venezuela está siendo atacada para hacer ver que es necesario una posible intervención humanitaria. No, nosotros hace un momento leí unas cifras en las cuales la inmigración en América Latina y el Caribe, Venezuela es el segundo país que recibe mayor migración o inmigración de otros países, y uno de los que tiene la migración más baja a otros países. Entonces sabemos de lo que está hablando Estados Unidos, Washington, que quiere intervenir a Venezuela, y no sencillamente por la migración y el pueblo venezolano, sino por los recursos que tenemos allá, que ustedes conocen. Hay un concepto que se está manejando lamentablemente, que es el capitalismo popular. Mucho cuidado con ese concepto, porque no sé cómo se puede comer ese concepto de capitalismo popular. Hay dos conceptos, que es el capital y el social. El capital es igual al capitalismo y lo social es igual al socialismo. ¿Por qué el socialismo? Porque es la sociabilización de todos los elementos del ámbito de una sociedad económico, político y social en beneficio de todo un pueblo. En el capitalismo se sociabiliza el capital, el dinero, pero en beneficio del dueño del capital y de pequeños grupos. Por eso es que son sistemas encontrados, y por ello el tema de Venezuela, que tiene un sistema político caracterizado con ese concepto que se manejó y que el presidente Chávez siempre lo marcó, que es el socialismo del siglo XXI, en donde que a cada país con sus características, oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades, una matriz DOFA, salir adelante bajo un proceso social y coadyuvar al desarrollo del mismo. Por eso es que en este contexto, ¿cómo vamos a salir de la crisis? Nuevamente respetando la Constitución y por favor no, que los Estados Unidos, Washington, el poder norteamericano, decida una vez por todas eliminar el bloqueo económico y financiero, y dejaremos de hacer una preocupación para ellos, si es que están tan preocupados de Venezuela. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con la pregunta final. Cada vez más cerca. Cool Sculpting, único procedimiento no quirúrgico autorizado por la FDA, que aplica de manera segura un enfriamiento controlado con presión para tratar con delicadeza, pero eficacia, la grasa localizada debajo de la piel. Las células grasas tratadas se congelan y mueren. El organismo las expulsa de manera natural, logrando definir la silueta. Solo en Cure Spa y Medicina Estética. Florence Terry 3 en Naco. 809-547-2259. Cuando siembras la esperanza, de la tierra nace una nueva ilusión. Crece sin medir distancia, a lo ancho y a lo alto le da el sol. Y en sus ramas nacen flores, que son nuestros corazones, y despiertan mariposas que se posan en la flor. Y el jardín de la esperanza va creciendo con más ansia, ya que el árbol nos da un fruto de la fe de nuestro amor. Vamos a ser el árbol de la esperanza, que las mariposas salgan de tu interior, y cuando crezca que llegue hasta el cielo y lo bendiga la mar.
ramas nacen flores, que son nuestros corazones, y despiertan mariposas que se posan en la flor, y el jardín de la esperanza va creciendo con más ansias, de que el árbol nos da un fruto de la fe de nuestro amor. Vamos a ser el árbol de la esperanza, que las mariposas salgan de tu interior, y cuando crezca que llegue hasta el cielo, y lo bendiga la mano de Dios. Vamos a unir nuestras ramas y flores, que nuestro abrazo esté lleno de amor, que en cada pétalo brille tu nombre, y la esperanza sea el fruto de tu corazón. Vamos a ser el árbol de la esperanza, que las mariposas salgan de tu interior, y cuando crezca que llegue hasta el cielo, y lo bendiga la mano de Dios. Vamos a unir nuestras ramas y flores, que nuestro abrazo esté lleno de amor, y en cada pétalo brille tu nombre, y la esperanza sea el fruto de tu corazón. La 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 la, 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 Se la compraron por 3 Al aire. Y se hicieron famosos. Bueno, estamos al aire ya, pero ¿qué pasó, Félix? Bueno, finalmente quisiéramos, y tenemos apenas 30 segundos, un minuto, que usted nos conteste la siguiente pregunta. ¿Es posible en Venezuela una reconciliación nacional en el sentido de que el gobierno en algún momento pueda sentarse con la oposición y que pueda llegarse a algún tipo de acuerdo político para de alguna manera que esto contribuya a conjurar la crisis en Venezuela? Claro, por supuesto. Tenemos más de 20 años en eso. En el 2002, cuando el presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, llegó nuevamente al Palacio de Miraflores a las 3 de la mañana y con un crucifijo en la mano llamó un diálogo a la oposición y acudieron al diálogo y le dieron una patada a la mesa. Lo mismo ocurrió ahorita aquí en República Dominicana. Después que estaban todos los acuerdos listos para firmar, le dieron otra vez una patada. Yo soy testigo de excepción, no es que lo escuché ni lo leí, soy testigo de excepción. ¿Usted estaba ahí? Estaba allí y vi cómo se manejó y cómo se trabajó arduamente durante todo este año. En ese contexto ya ellos venían con una posición de darle una patada a la mesa, sencillamente. Claro, finalmente quien corre el gasto político es el Estado venezolano. Y así, el 7 de febrero, el presidente Nicolás Maduro estaba firmando ese acuerdo con ausencia de la oposición, por supuesto, y el cual empezó a hacer ejecución y pues adelantó las elecciones, liberó una cantidad de personas que estaban detenidas, en fin, cumplió con el acuerdo. Y la oposición todavía anda peleando por ahí como tumban al presidente Nicolás Maduro. Bueno, señor embajador, pero todavía ¿sí? El gobierno está al diálogo y llama al diálogo y contextualiza que la gente de la oposición acuda a una mesa democrática que pueda determinar el hilo constitucional de nuestro país. Bien, señor embajador, Ali de Jesús Uzcategui Duque, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela en la República Dominicana, le damos las más sinceras gracias por aceptar nuestra invitación a este gobierno de la noche y esperamos pues que en un tiempo no muy lejano podamos tenerlo con nosotros nuevamente para que siga aportando muchas informaciones sobre ese proceso que está viviendo Bueno, Venezuela. ahorita estamos entrando a otro nuevo día, podemos seguir ahorita, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y a ustedes, queridos radioyentes, gracias por siempre estar con nosotros, con su audiencia en este gobierno de la noche. Hasta el próximo lunes, cuando estaremos nuevamente con ustedes. Esta es Z101 Cadena Internacional. WBJ.